El precio de Bitcoin continúa desarrollando la estructura operativa que comentábamos en el vídeo de ayer. Recordemos que Bitcoin viene de una distribución que estuvo sobre la resistencia de la estructura de mayor fractalidad y tras esto reingresaba en la estructura, llegando incluso a consolidar ese reingreso con un test sobre una zona operativa clave que teníamos aquí marcada por varias confluencias que había. Teníamos por un lado el VWAP semanal, teníamos también esta directriz bajista y también teníamos aquí la resistencia de lo que es la propia estructura operativa. Bueno, además del value at a high que tenemos del volume profile. La cosa es que después de este reingreso, el precio, en vez de continuar bajando y visitar rápidamente lo que es la zona del soporte, que eso nos confirmaría aún más muestras de debilidad, lo que ha sucedido es que el precio ha comenzado a desarrollar esta estructura operativa que comentábamos en vídeos anteriores. Pero como decíamos en el vídeo de ayer, también es importante entender el contexto, porque es posible que el precio haya encontrado equilibrio y no haya ido directamente a la zona del soporte porque es fin de semana y el fin de semana el precio tiende a lateralizar. No es una dinámica que veamos siempre, pero sí que es lo más habitual. Y en este caso pues estamos viendo que esa estructura operativa que trazábamos hace ya un par de días pues se sigue respetando. Pero no solo eso, sino que además en las últimas horas vemos que también se sigue respetando esta dinámica bajista que teníamos marcada. Veíamos como el precio intentaba atacar zonas de resistencia y otra vez volvía a tener un pequeño rechazo. De momento intentando aguantar sobre la zona media de la estructura operativa, y lo más interesante quizás será que durante las próximas horas podríamos tener una pequeña compresión interna, sin llegar a ser quizás la compresión más importante, porque la más importante desde mi punto de vista podría ser con este nivel de soporte que tenemos aquí y con la misma dinámica bajista. La compresión podría ser en esta zona de aquí, pero ya para las próximas horas podríamos ver que se activa un poquito más el mercado sobre esta zona operativa y de hecho ya cumplimos el mínimo de desarrollo como para poder valorar algún tipo de sacudida. Desde mi punto de vista, durante las próximas horas vamos a ver que el mercado se reactiva de forma bastante agresiva. De momento recordamos que seguimos teniendo como escenario principal el setup bajista. Lo más importante sería confirmar la debilidad alcanzando la zona del soporte, porque recordemos que aquí tenemos una zona de compras bastante importante y de hecho es la zona de compras que ha hecho que el precio frene en esta zona operativa después de todo este movimiento bajista, pero igualmente seguimos viendo muestras de debilidad con ese T secundario sobre la zona baja de la estructura, llegando incluso a dejar aquí un nivel clave sobre los 62.427 aproximadamente. Y luego también estamos viendo cómo en estas últimas horas el precio se ha mantenido sobre todo por debajo de la zona media de la estructura, lo que nos estaría indicando también pequeñas muestras de debilidad por esa incapacidad que tiene el precio de alcanzar la parte alta de la estructura. También es entendible que es complicado que lo alcance de golpe, aunque después de esta compresión veremos a ver si se anima a intentar atacar, porque es que la resistencia que teníamos en esta zona operativa al final, a medida que ha ido pasando el tiempo, parte de esas confluencias que habían se han ido resolviendo, o mejor dicho se han ido separando, pero siguen estando más o menos cerca, porque tenemos aquí el VWAP semanal, tenemos aquí la resistencia y tenemos aquí la dinámica bajista. Están un poquito más lejos, pero siguen estando en una zona bastante interesante. El precio durante estos últimos días no ha intentado siquiera visitar otra vez esta zona operativa, que recordemos que para poder favorecer setups alcistas, después de un reingreso lo que esperaríamos es el rechazo inmediato, y esto es lo que a nosotros nos confirmaría fortaleza. Entendiendo que es fin de semana, podríamos esperar quizás como mucho hasta el lunes para ver si se vuelve a reactivar el mercado y tiene ese intento de romper el equilibrio y volver a buscarlo sobre la zona de los 66.420, pero de momento no parece ser que sea lo que va a intentar el precio por las debilidades que estamos observando en las huellas. Ahora vamos a pasar como siempre a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Vemos bastante liquidez en la zona de longs en torno a los 62.140. Por parte de los short quizás vemos un poquito más de liquidez en los 65.275, pero de momento menos cantidad. En cuanto a la liquidez de 100x, seguimos viendo bastante liquidez en la zona de los 62.620. Bastante probable que vengan a buscar esta liquidez durante las próximas horas o los próximos días. En cuanto a la liquidez de 50x, vemos bastante en la zona de longs en los 62.130. En los short vemos un poquito en los 64.900 y sobre todo vemos bastante más en los 65.325. Respecto a la liquidez de 25x, todavía quedó bastante en torno a los 61.975. En la zona de shorts podremos destacar la zona de los 66.145. Queda liquidez, pero no tanta como la que hay en la zona de shorts, en la zona de longs. Como veis, si lo comparamos, resalta bastante más la zona de longs. Y en la liquidez de 50x el contexto no ha cambiado, es lo mismo que hemos comentado en vídeos anteriores. Eso sí, los bots de alta frecuencia han estado marcando tendencia bajista incluso con un nivel -3, pero recientemente
finalmente ha vuelto a bajar al nivel -2. En Bookmap vemos algunas compras en los 63.000, también veíamos algunas ventas en los 64.000, duraron poco la verdad. Donde sí vemos ventas ahora mismo es en los 64.500 y en los 64.600. Han aumentado bastante las compras en la zona de los 60.000, veíamos compras en los 61.000 pero las han retirado, igual que las compras que entraban en los 62.000 que duraban bastante poco. En The Kingfisher vemos bastante más liquidez en la zona de shorts, en los 64.038, 65.056 y 66.187. En los CBDs vemos algunas compras por parte de Coinbase. Bybit vuelve con la dinámica de ventas, pero esta vez con menos cantidad, aunque como veis ha estado descargando muchísimo en estos últimos días. No habíamos comentado, pero Bitfinex sí que ha estado comprando poco a poco, un poco lo contrario a lo que estaba haciendo Bybit, pero no con tanta cantidad. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en ambos lados, hasta los 63.220 en la zona de longs y hasta los 64.300 en la zona de shorts. Y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez, en torno a los 63.765, también en torno a los 64.165 y un poquito en los 63.480.